Hola hermanos, les saludo desde Chile y hoy vamos a ver la parte 2 del Mesías sumo sacerdote ya. Dice, el Mesías es sacerdote según orden de Melquisedec, parte 2. En la parte 1 explicamos ya que sí es bíblico un Mesías sacerdote, ya, pero según orden de Melquisedec, no según orden de Aarón, ya. Ahí vean la parte 1. Ahora vamos a explicar y vamos a ir con la parte número 2, ya. Y explicar esto. ¿Qué misión cumplió el Mesías sacerdote? Ya, porque la gente dijo, más que todo la gente del Medio Oriente dice que el Mesías no cumplió nada. Pero ¿qué tenía que venir a hacer el Mesías? Vamos a ver. ¿Qué misión cumplió el Mesías sacerdote? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Ya, primero, para entender cuál es la misión que cumplió el Mesías que vino hace 2000 años, y entender y comprender cuál es el trabajo de un sacerdote, ya sea un sacerdote levita o un sacerdote cualquiera. ¿Cuál es el trabajo? ¿Ya? Y la pregunta igual, ¿sacrificio humano es válido? ¿Sacrificio animal? ¿Quién lo pedía? ¿Le agradan al creador los sacrificios de animales? Vamos a ver todo esto, ¿ya? Vamos a responder. ¿Ya? Acá dice, una vez dejado claro el punto del sacerdocio válido, que lo hablamos en la parte 1, y es posible y bíblico de Yahushua, según orden de Melquisedec, ya no de Aarón, vuelvo a repetir. Ahora veamos y entendamos cuál es el trabajo de un sacerdote, ¿ya? O un sumo sacerdote, que es el líder de los sacerdotes. En la Biblia, ¿cuál es el trabajo? ¿Ya? Ojo, ahora hablaré de cuál es el trabajo para que entiendan de un sacerdote o sumo sacerdote en general, ¿ya? Y lo que nos deja la escritura como ejemplo. ¿Cuál es la misión o trabajo de un sacerdote? ¿Ya? Pues Yahushua es sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. ¿Ya? Veamos y leamos lo que nos dice la Torá y leamos una carta de Pablo, ¿ya? Con respecto a lo de cuál es la misión o trabajo de un sacerdote o sumo sacerdote. Éxodo 28, del 1 al 3, número 1, del verso 48 al 53, número 4, verso 24 al 27, número 4, del verso 46 al 49, Levítico 16 y Hebreos 5, del 1 al 10, ¿ya? Que Hebreos 5, del 1 al 10 del Nuevo Testamento, pero resume todo lo que debe hacer un sacerdote, ¿ya? Y un sacerdote, ¿ya? Leamos esto y luego vamos a ir. Esto que puse en pantalla, pero en resumen, por si no entienden los versos, es que los levitas, que eran sacerdotes, servían en el templo, y ahí cada uno tenía diferente trabajo, ¿ya? Dentro del templo, ¿ya? El sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, ¿ya? Por pecado y lo holocausto, ¿ya? Pero vamos a leer para ver qué hacía un sacerdote y un sumo sacerdote. Porque habló Yahweh a Moshe o Moisés diciendo: solamente no contarás de la tribu de Leví, ni tomarás en cuenta a de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todo su utensilio, sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Ya, ellos se encargaban de llevar el tabernáculo, que era como el templo en el desierto, porque todavía no había templo. Y cuando el tabernáculo haya se deteniere, lo armará. Y el extraño que se acerque se morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por su ejército. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio, ¿no? Básicamente se encargaban del tabernáculo, que era como, por así decirlo, un templo que se transportaba, uno de los primeros templos, ¿ya? Números 4, del 24 al 27. ¿Ya? Este será el oficio de la familia de Gerson, ya que era cabeza hogar de los levitas, de una de las familias. Para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cobertura de pieles de tejones que están
encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión y la cortina del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor de sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán según el orden de Aarón. Ya, levitas según el orden de Aarón, los sacerdotes según Aarón. De sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gerson y todos sus cargos y en todo su servicio les encomendaréis en guarda todos sus cargos. ¿Ya? Como dije, cada levita tenía una tarea distinta, algunos llevaban los utensilios, otros las cortinas del templo cuando se movía del tabernáculo, pero servían en el templo, ¿ya? En lo religioso, por así decirlo. Moisés y Aarón, los jefes de Israel, hicieron un censo a todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla. Llegó a 8.580. A cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar como lo había ordenado. Como dije, algunos tenían que llevar los utensilios, otros las cortinas y así. ¿Ya? Trabajaban en el templo, o en el tabernáculo, que era por así decirlo, un primer templo. Ya, Levítico 16. Ya, acá llegamos a la fiesta de Yom Kippur o día de expiación, ¿ya? Donde el sumo sacerdote sacrificaba por él, ¿ya? Por los pecados de él y por los del pueblo sacrificaba para que fueran perdonados, ¿ya? Dice, y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, ¿ya? Vamos a subrayar un poquito. Ya dice, hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, ¿ya? Y hará reconciliación por sí y por su casa, ¿ya? O sea, por él y por los levitas, su hijo, ¿ya? Para reconciliación. Y degollará en expiación el becerro que es suyo, ¿ya? Después tomará el incensario lleno de las brasas de fuego en el altar delante de Yahweh, y su puño lleno de perfume aromático molido, y lo llevará dentro del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, lo que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, ¿ya? Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces, ¿ya? 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, ¿ya? Y luego otro animal en Yom Kippur, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, ¿ya? O sea, el sacerdote tenía que ofrecer un becerro por los pecados de él y de los levitas, ¿ya? Luego debería ofrecer un macho cabrío por el pecado del pueblo, ¿ya? Por Yom Kippur es el día de expiación, donde se perdona toda deuda, ¿ya? Y llevará la sangre detrás del velo de adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ya así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y sus rebeliones, y de todos sus pecados, de la misma manera que hará también en el tabernáculo de reunión, ¿ya? Por todos sus pecados, ¿ya? Y esto se hacía año tras año, ¿ya? El día de expiación. Se cuenta en el judaísmo que en ese día se perdona toda deuda y se saca, como por así decirlo, al otro año lo que vaya a recibir, lo que se te va a quitar, ¿ya? Ese día de Yom Kippur se ayuna en lo religioso, ¿ya? Pero otro día hablaremos de Yom Kippur, cómo se celebra y todo eso. Más que todo acá quiero demostrar que Aarón tenía que ofrecer un sacrificio, ¿ya? Un becerro por expiación suya y de su casa, para reconciliarse, ¿ya? Y estar bien delante del Padre. Y luego tenía que ofrecer un macho cabrío, ¿ya? Por el pecado del pueblo, ¿ya? ¿Y para qué era eso? Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, ¿ya? Eso era una vez al año, ¿ya? Era por el pecado del pueblo entero.
¿ya? Eh, vamos a ir, ¿ya? Ahora sí, Hebreos 5 del 1 al 10. Dice, en resumen, lo que tiene que hacer un sacerdote es servir en el templo, enseñar para que la gente, obviamente, el sacerdote estaba ahí para enseñar al pueblo, ¿ya? A decirle que sigan la ley, que no hagan esto para que no enfermen, no les pase nada malo, para que no pierdan en la guerra, ¿ya? Pero como está escrito en varios lugares de los profetas, Jeremías y Isaías, que ellos pecaron, ya los sacerdotes mismos, y no guiaron al pueblo por el buen camino. Entonces por eso tuvieron que levantarse profetas, avisarle al pueblo, decirle, gente, ustedes están mal, ya están siguiendo a otros, no están guardando la ley y todo eso, ya. Porque si hubieran sido sacerdotes buenos, no hay necesidad de profetas, ya. Sigamos leyendo. Acá en resumen, Hebreos 5 del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Yahweh se refiere, pero para que presente ofrenda y sacrificio, como leemos en Levítico 16, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, ¿ya? Para que se muestre paciente con los ignorantes, ¿ya? Paciente con los ignorantes, debe enseñarlo. Y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ellos debe ofrecer los pecados tanto por sí como también por el pueblo. Lo leímos hace un instante. Nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado por Yahweh, como lo fue Aarón, ¿ya? Sacerdocio de Aarón. Así tampoco Yahushua o el Mesías que vino hace 2000 años se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también está escrito en otro lugar, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, no orden de Aarón, ¿ya? Y ahora, Yahushua es el sumo sacerdote, no es el Mesías Rey. Ya eso lo vimos en la parte 1 y hablemos del Mesías Rey. Ahí hablamos también de eso. Y el Mesías en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fue declarado por Yahweh, sumo sacerdote según orden de Melquisedec. Ya fue declarado por Yahweh. Estaba profetizado que Salmo 110, pero acá ya se cumplió. Y ahí cuando resucitó, ya lo hizo sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec, y se sentó a la diestra. ¿Ya? Pero en sí es, ofrece sacrificio, ofrece ofrenda y sacrificio por los pecados del pueblo, ¿ya? Y por los del mismo. Y tiene que mostrarse paciente con los que no saben escritura y enseñarles para que no pequen, no enfermen, no mueran, ¿ya? Eh, vamos a seguir. Vamos a seguir ahora, como ya leímos los versos y resumimos en sí que lo que tiene que hacer un sacerdote, ¿ya? Pero Yahushua fue el sumo sacerdote según orden de Melquisedec. Un sacerdote Cohen, ¿ya? Intercede por el pueblo, un sumo sacerdote, a través de sacrificios holocaustos diarios, ¿ya? Y en las fiestas solemnes, porque también habían sacrificios continuos, ¿ya? Que era que también a veces la gente pecaba sin querer o también por impureza, ¿ya? Cuando tenían impureza física, ¿ya? Como menstruación en la mujer o flujo de semilla en los hombres, ¿ya? Entonces había que quedaba impuro y luego cuando ya se purificaba tenía que ofrecer un sacrificio, ¿ya? También sacrificio por la purificación de la lepra, ¿ya? Cuando se sanaba tenía que ofrecer también, ¿ya? Pero había diferentes sacrificios y de eso se cargaba el sacerdote, ¿ya? Las fiestas solemnes según el orden del sacerdocio de Leví, ¿ya? Los sacrificios animales para cubrir los pecados eran esos sacrificios, ¿ya? Y esos sacrificios eran por su maldad misma de la gente, del pueblo de Israel, ¿ya?
aunque también habían sacrificios de paz, ¿ya? Pero estamos hablando del sacrificio de pecado, porque recuerden que al principio del video les dije que íbamos a explicar qué misión cumple el Mesías, ¿ya? Porque murió, y si son aptos los sacrificios, su sacrificio sí es apto, o bíblico. También debe enseñar el sacerdote, ver que el pueblo vaya por un buen camino, ver que se cumpla la fiesta y todo eso. Eso es lo que debe hacer un sacerdote o sumo sacerdote. Cabe aclarar, cada levita tenía una tarea específica, también lo mencionamos. Unos cargos distintos, algunos encargados del pan, de cambiar el pan, de la proporción, y otros llevar los utensilios, otros cambiar las cortinas y llevarlas cuando había tabernáculo. ¿Ya? Estos son respecto a las tareas de los sacerdotes según Leví o Aarón. ¿Ya? Hay una imagen de un sumo sacerdote con los rollos de Torah y al lado voy a cambiar el color. Ya. El sacerdote tenía que habían dos caminos, ¿ya? Por eso la Torah dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, ¿ya? Elige la vida, ¿ya? Sigue la Torah, ¿ya? El sacerdote tenía que decir que fueran por este camino, ¿ya? Pero la gente se iba por este camino, y entonces por eso le pasaban que se quemaban sus cosechas, se enfermaban, eran esclavos, eran dispersados y todo eso, ¿ya? El sacerdote se encargaba de eso, que el pueblo fuera por un buen camino, ¿ya? Debería enseñar y ser paciente con los ignorantes, ¿ya? Pero el sacerdocio de Melquisedec es más elevado y realmente al Creador no le agradan los sacrificios de animales. Incluso no necesita alimentarse de esos animales ni de su humo, ¿ya? La gente, los judíos lo entienden, ¿ya? Los cristianos no entienden tanto esto, pero porque los cristianos piensan que el Padre es un hombre anciano con barba, ¿ya? Los malos judíos entienden que el Padre no tiene forma, ya el Padre no tiene materia, es incorpóreo, ya no es grande ni chico, no es flaco ni gordo, no es de piel clara o oscura, ya no, porque no tiene carne, ya o es espíritu, por eso se le llama el poderoso invisible, ya. Pero eso se fue descubriendo poco a poco, ¿no? Más que todo el pueblo había sido esclavo en Egipto, quedó con tradiciones de esas. Luego por eso tuve que aprender poco a poco, ¿no? Más que todo, esos sacrificios animales eran para darle el pago al ángel que estaba a cargo del pueblo, ¿ya? Un ángel que se pasó de listo y se hizo pasar por el padre, ¿ya? Lo voy a explicar esto, porque suena algo raro. Posiblemente nunca lo hayan escuchado, ¿ya? El acusador. Este ángel se encargaba de ver que se cumpliese la ley, y si no se cumplía se cobraba inmediatamente, ¿ya? Pues estaba a cargo, ¿ya? Acá en varios lugares dice que la gente, Jacob peleó con Dios, según la traducción. Moisés hablaba con no tiene forma, ya eran ángeles. El Padre no tiene forma, ni materia, ni carne, ya. Por eso es el poderoso invisible, ¿ya? Más que todo, antiguamente los padres de Sansón veían ángeles, ¿ya? Y ellos pensaban que iban a morir porque lo vieron, pero no, porque nadie puede ver a Yahweh y seguir viviendo, ¿ya? El acusador se encargaba, ese ángel que es el acusador, se encargaba de ver que se cumpliese la ley cuando ya estaba dada la Torah, y si no se cumplía se cobraba inmediatamente, ¿ya? Porque ya estaba a cargo, ¿ya? Y se cobraba inmediatamente, ya que tenía autoridad, pues estaba a cargo. Cuando el Creador colocó a un ángel a cargo del pueblo, que el Padre Celestial no le agradaban los sacrificios y holocaustos, ángel que se hacía pasar por el Padre, ¿cómo es eso? Ya vamos a responder todo eso, porque va dentro de lo que quiero explicar,
Leamos para que vean que el ángel iba y guiaba al pueblo, ese ángel se hacía pasar por el Padre, ¿ya? ¿Y cuándo empezó ese ángel a activarse? ¿Ya? Porque ciertamente el Padre sacó, por mano de Moisés, sacó a Israel de Egipto, pero luego se apartó y dejó un ángel a cargo, ¿ya? Eso vamos a leer. Y también vamos a ver cuando Elías, Moisés y Yahushua, el que vino hace 2000 años, estuvieron en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Quién se le apareció? ¿Ya? A Moisés se le da una revelación. A Elías escucha dos, ¿ya? Y Yahushua identifica al tiro, inmediatamente identifica quién era ese que desaparecía en el desierto. Ya también leamos Isaías 14 al verso 12, el verso 12 y Gálatas 3, verso 19 al 20. Leamos todo lo que está en pantalla y vamos a explicar esto, ¿ya? Que había un ángel que se hacía pasar por el Padre, ¿ya? No que el poderoso del Antiguo Testamento sea el diablo, ¿ya? Sino que había un ángel que dejó encargado y ese ángel se hizo pasar por el Creador, ¿ya? Ya vamos a leer todos los versos que puse en pantalla, pero para que entremos en contexto, Moisés se le dieron los mandamientos en el monte, bajó y el pueblo estaba adorando al becerro de oro, ¿ya? Ahora sí voy a empezar. Ya. Dice Éxodo 32, verso 30 al 35. Recordar que voy a explicar lo de había un ángel que se hacía pasar por el Creador, ¿ya? Y ese es el que se le daba el pago del sacrificio de animales, porque Yahweh, vamos a ver más adelante, que no le agradan los sacrificios de animales, ¿ya? Más le agrada que la gente siga los mandamientos. David también no entendía eso, pero vamos a esto primero. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, ¿ya? Pero yo subiré ahora a Yahweh. Quizás la aplacaré acerca de vuestro pecado, ¿ya? Lo del becerro de oro. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, los becerros, que perdone ahora a su pueblo. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, ¿ya? Al que pecare contra mí, a este yo raeré o borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, ¿ya? Lleva mi pueblo a donde yo te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Dice: he aquí mi ángel irá delante de ti, ¿ya? Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, ¿ya? Dice: aquí mi ángel irá delante de ti, ¿ya? Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho al becerro de oro, ¿ya? Eso, ustedes quieren, lo pueden seguir leyendo completo, ¿ya? Pero quiero explicar esto del ángel que acompañó al pueblo, porque Yahweh ya no yo iba con ellos, sino que un ángel quedó encargado del pueblo. Ahora leamos Éxodo 33, ¿ya? Éxodo 33, del 1 al 6. Leímos Éxodo 32, lo final, ahora Éxodo 33. Presencia de Yahweh prometida, ¿ya? Yahweh dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y tu pueblo, y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, ¿ya? A ver si dice enviaré mi ángel, luego dice enviaré al ángel. Descendencia te daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, ¿ya? Echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo y al jebeo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, ¿ya? Enviaré mi ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, ¿ya? Porque Yahweh dice que no lo acompañó en la presencia,
porque si no, mientras iban lo iba a castigar, ya, porque recordad que si leen los 40 años en el desierto, ellos veían un milagro, o el padre lo hizo pasar por el mar, abrió el mar, estuvieron un tiempo con el padre, luego al poco tiempo ya murmuraban y decían, ¿por qué no trajiste a morir aquí? Ya, después tenían sed, también murmuraban, entonces mejor dijo que no, porque lo podía consumir en el camino, entonces envió un ángel, ya. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, o sea, ayunaron, y ninguno se puso su atavío, porque Yahweh había dicho, di a los hijos de Israel, vosotros sois mi pueblo. Dice, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Ya, quítate pues ahora tu atavío para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de su atavío desde el monte de Joreb. Ya, pero lo que quiero dar es explicar que dice que él ya no iba a subir y enviaría un ángel, ya, para que lo metiera a la tierra que lo fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, ¿ya? Sino que envió un ángel, ¿ya? Desde que pecaron con el becerro de oro, envió un ángel, ¿ya? Que se iba a encargar del pueblo, ¿ya? Ahora leamos, ahora explicamos lo de los 40 días y 40 noches en el desierto, ¿ya? Primero de Moisés, luego de Elías y luego del Mesías que vino hace 2000 años, el Mesías sacerdote segundo orden de Melquisedec. Veamos qué hacía este ángel, ¿ya? Decía, entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh, ¿ya? La gloria. A veces dice la palabra de Yahweh. A veces dice la gloria de Yahweh. A veces dice el ángel de Yahweh, ¿ya? A veces dice el Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot. Ya son el Todopoderoso trabajando a través de distintos ángeles. Ya, pero eso lo voy a explicar en una otra parte, que me demoraría mucho. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinai, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ya? Y te la piedra de la ley. Moisés subió al monte, a los ancianos que lo esperaran. Entonces Moisés subió al monte, eso es lo que leímos, 40 días y 40 noches, ¿ya? Subió 40 días y 40 noches, ¿ya? Y dice que era Yahweh, ¿ya? La gloria de Yahweh. Moisés decía, yo hablé con Dios cara a cara y todo eso, ¿ya? Pero ahora veamos, y la gente decía, oh, habló con Dios, ¿ya? Y ahora veamos que el Todopoderoso se le presentó, o sea, como una manifestación de él en el desierto, ya, a Moisés y al pueblo, con fuego, con viento, y el pueblo tuvo miedo, ya cuando estaban dictando la ley. Primera de Reyes 19, del 1 al 18, ya. Acá a Elías, ya. Distinto, ya. Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Elías huye a Joreb. Pasó esto antiguamente en el Sinaí y el pueblo estaba en Joreb, ¿ya? Lo que acabamos de leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así que hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beersheba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, ¿ya? Él se fue por el desierto. Un día de camino,
¿ya? Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Echándose debajo de un enebro se quedó dormido, ¿ya? Y aquí luego un ángel le tocó, ¿ya? Y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre una ascuas o fuego y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Yahweh a segunda vez. Lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hacia Joreb, en el monte de Yahweh. ¿Ya? Joreb, monte de Yahweh. Y allí se metió en una cueva, y acá viene la parte que he escuchado, y se metió en una cueva, donde se pasó la noche, habiendo caminado 40 días y 40 noches, y estaba en el desierto. Y vino a él palabra de Yahweh, ¿ya? El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo deseo, un vivo celo por Yahweh, el poderoso de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tu altar y han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado, y me busca para quitarme la vida. Y él le dijo, ¿ya? Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. He aquí Yahweh que pasaba, un grande y poderoso viento, ¿ya? He aquí Yahweh que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento, ¿ya? Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto, un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego, ¿ya? Y tras, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro sobre su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ya? Esta es la segunda vez que se le pregunta lo mismo. ¿Ya? Primera vez, vino palabra de Yahweh, ¿qué haces aquí? ¿Ya? Y él dice, y él le responde, he sentido un vivo celo porque han matado a los profetas y eso es lo que ellos. ¿Ya? Y de nuevo ahora un silbido apacible. ¿Ya? Un silbido apacible y una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la segunda vez que se le apareció, ¿ya? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, por eso del ejército, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a los profetas de espada, lo mismo que respondió la primera vez, y solo yo he quedado. Y me buscaban para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh, ve, vuélvete por tu camino, y por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú le matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se han doblado, no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. ¿Ya? Lo que quiero dar a explicar acá es que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Joreb, ¿ya? Monte de Yahweh, ¿ya? Y se le apareció uno, haciendo como un espectáculo, con fuego, terremoto, un viento que rompía las peñas, y decía, el creador no está en el viento, no está en el terremoto, pero luego vino una voz apacible, y es la segunda vez que se le pregunta, ¿qué hace aquí Elías? Y él responde lo mismo, he sentido un vivo celo. Y el primero solo hizo un espectáculo o un show, ya para sorprender a Elías. El segundo ya le ordenó algo. Anda y unge a, a Eliseo, a Hazael y a Jehú. Ya se le dio una misión. Más el otro solo quería mostrar un espectáculo. Ya se le aparecieron dos. Uno y dos. Ya. Pero a Moisés solo se le apareció como uno. Ya. Pero ahora a Elías se le aparece primero uno con un espectáculo, un viento terremoto, y luego se le aparece una voz apacible, ¿ya? Y la segunda que se le aparece es una voz apacible, y él le mandó ya la misión, unge a Jehú, a Hazael y a Eliseo,
¿ya? 40 días y 40 noches. Resumo, a Moisés solo se dice que se le apareció el creador o Yahweh, ¿ya? Y él lo entendía así Moisés, ¿ya? Pero Elías dejó demostrado ya en el tiempo de los profetas que habían, por así decirlo, dos, ¿ya? Uno quería como espectáculo o un show y el otro ya le mandó la misión lo que tenía que hacer. De ahí es una boda apacible. Ya 40 días y 40 noches. ¿Ya? Y ahora veamos en Mateo, ¿ya? 4 del 1 al 11. ¿Quién se le aparece? Entonces Yahushua fue llevado en el espíritu al desierto, ¿ya? Él caminó literalmente, fue al desierto, ¿ya? No que se durmió y soñó, no. Él caminó 40 días y 40 noches al desierto, pero fue impulsado por el espíritu, le mandó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Yahweh, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces el diablo se lo llevó a una santa ciudad y se le puso el pináculo, y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Yahweh, échate abajo porque está escrito, a su ángel le mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie con piedra. Yahushua le respondió y le dijo, escrito está también, no tentarás a Yahweh tu poderoso. Otra vez lo llevó el, el diablo, ¿ya? A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postraro me adorares, ¿ya? Entonces Yahushua dijo, voy de nuevo, ¿ya? Otra vez el diablo, ¿ya? ¿Quién se le apareció cuando él ayunó 40 días y 40 noches y fue al desierto? Así como Elías y Moisés, se le apareció el diablo, ¿ya? No dice que Satán, no dice si Lucifer, Sacer, Samael, no dice solo diablo que es su adversario, ¿ya? No especifica quién, pero todo indica que es Lucifer, ¿ya? El diablo, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yahushua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Creador tu poderoso adorarás, o a Yahweh, al poderoso verdadero adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya no sé si están entendiendo, pero a lo que voy, que Moisés hablaba con alguien, ¿ya? Físicamente. Él veía a alguien y hablaba, ¿ya? Y él decía que era Yahweh, ¿ya? Pero era un ángel, ¿ya? Y él pensaba que era el Todopoderoso. Y ese ángel estaba encargado del pueblo, ¿ya? Luego a Elías, un tiempo más adelante, ¿ya? Él era profeta del Creador, pero camina 40 días y 40 noches al desierto a Horeb y se mete en una cueva. Y se le aparece 2 veces y le pregunta, ¿qué hace aquí Elías? ¿Ya? Haciendo un show, un espectáculo. Y luego se le aparece una boda apacible, escucha, ¿ya? Y le dice lo mismo que hace aquí Elías y le responde, debe sentir un vivo celo. O sea, ya Elías separa los tiempos y se le aparecen como dos. Él puede diferenciarlo. De uno que quiere un show y otro que es una boda apacible, ¿ya? El segundo, la voz apacible, era Yahweh, la voz, ¿ya? Porque no vio ni un espectáculo y no vio nada. Dice que solo escuchó una voz apacible, porque el verdadero no tiene forma ni cuerpo. Pero Yahushua en Mateo, no, en Lucas, no, Mateo 4, dice que se le aparece uno cuando estaba en el desierto, ¿ya? Y dice que era el diablo, ¿ya? Un ángel, como dije, que se hace pasar por el Padre. Y no le dijo, adoremos al Creador, sirvámosle. No, lo que él dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré, si postraro me adorares. Ya, ese ángel que se le aparecía quería ser adorado, y como los profetas le tenían miedo a Moisés, se cubría en la cara, el rostro. Ya. Pero Yahushua lo identificó, porque ese ángel dijo, adórame.
y te daré todo esto. Y el Mesías le responde, el Mesías sacerdote le responde, a Yahweh adorarás, ¿ya? Y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, ya para que vean, y Yahushua identificó, ya porque hay ángel y ángel, porque luego dice, y vinieron ángeles y le servían, ya, le ayudaron. Luego, los ángeles eran del Padre, porque no le decían adórame y te daré esto, ya, ahí se puede identificar, ya, qué entidad es, ya. Ahora sí vamos a leer un poco más. Isaías 14, del 12 al 14. Ese ángel que está encargado del pueblo dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella del cielo, de estrella de Yahweh, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ya? Vamos a leer del 12, un poquito más. Ya, del 12, ya. Semejante al Altísimo. Más tú derribado eres hasta el Sheol o a los infiernos, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca le dio cárcel. Todos los reyes de las naciones yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasado a espada, que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado o pisoteado. No será contado en ello en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, ¿ya? Tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, ¿ya? Tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo, ¿ya? No serás nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparar a su hijo para el matadero, para la maldad de su padre, que no se levantasen ni poseerán la tierra, ni llenen la ciudad de la faz del mundo. Ya básicamente habla de Lucero o Lucifer, como se le conoce. Ese es Satán, ¿ya? Uno de los satanes más hermosos se cuenta y dice que él destruyó tu tierra y mataste a tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El que cuando se dio la ley, ese ángel quedó encargado, ¿ya? Ese ángel quedó encargado. Y a él se le pasó las manos, ya porque era corregir. Cuando el pueblo se equivocaba, tenía que corregir, ¿ya? Pero más él inmediatamente lo mataba sin misericordia, sin nada, llegaba y lo mataba. No daba tiempo de arrepentirse y nada, ¿ya? Vamos a ir. Este ángel que yo digo que él requiere de sacrificio, él se alimenta de eso, no el creador. Gálatas 3, 19 al 20. Entonces, para que el que escribió Gálatas entendió esto, fue añadida a causa de las transgresiones, ¿ya? Hasta que viniese la simiente a quien hecha la promesa, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador, ¿ya? Fue ordenada por ángeles de manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno, pero Yahweh es uno, ¿ya? El creador es uno, pero la Torah se dio por medio de ángeles, mínimo dos, ¿ya? Mínimo dos ángeles. La gente dice, no, pero que Dios mismo escribió con su dedo. Ya en la escritura sale el dedo, sale la mano, brazo extendido, ¿ya? Y no se refiere a un brazo literal extendido, ¿ya? O la mano, cuando dice el Creador sacó a Israel con mano fuerte, ¿ya? Y con brazo extendido, ¿ya? No hay que tomarlo tan literal como decir ya el Creador con su dedo escribió la Torah, sino que fueron ángeles, ¿ya? Pero claramente la mandó el Padre, se la mandó los ángeles y
Y si el mediador no lo fue de uno solo, ¿ya? El mediador era Moshe, pero Yahweh es uno, ¿ya? O sea, la Torah se dio al menos por dos ángeles, ¿ya? Pero el Padre la mandó, pero los dos ángeles, ¿ya? No sé si están entendiendo mucho, pero otro video haré aparte porque ahora solo quiero explicar lo del sacrificio válido, ¿ya? Y que este ángel que está a cargo del pueblo que lo destruyó por cuando no obedecían, sin misericordia destruía al pueblo, ya se le pasó la mano, ¿ya? Ese ángel es el que demanda sacrificio, no el creador, no le agradan los sacrificios animales. Vamos a ir ahora, como ya leímos eso del ángel que se hacía pasar por el creador, ¿ya? Y luego el sumo sacerdote Yahushua estuvo en el desierto 40 días, ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado por el espíritu al desierto. ¿Y quién se le apareció? ¿Acaso, ya lo vimos, pero le pregunto, ¿acaso ese ángel se le aparece en el desierto y le dijo adoremos al creador? No, como ya leímos en el Nuevo Testamento, ese ángel dijo adórame y arrodíllate o híncate y te daré todos los reinos porque a mí han sido entregados. ¿Ya? Y Yahushua respondió, solo Yahweh adorarás. Y ahí quedó al descubierto. Ojo, atención, no aclaro, o sea, no estoy diciendo que Yud-Heh-Vav-Heh o el del Antiguo Testamento sea un impío o sea malo, sino que un ángel quedó a cargo del pueblo, como le expliqué, luego de que pecaran con el becerro de oro. Y ese ángel quería la adoración, ¿ya? Le iba a explicar un poco de lo que hacen los ángeles cuando el sol cae, pero me demoraría mucho más, ¿ya? Así que para otras ocasiones. Ese ángel que se hacía pasar por el creador, quería ser adorado, y ese es el que estaba encargado del pueblo, pero se le subió el orgullo, ¿ya? Y se corrompió, y quería recibir la honra que era para el Padre, ¿ya? De hecho, en el Antiguo Testamento está escrito por varios profetas que al Creador no le gustan los sacrificios animales, sino que él desea obediencia a su estatuto, pero como sabía que Israel es rebelde y de dura cerviz, pecarían, entonces dejó sacrificios para que ese ángel, Lucifer, no les destruyera, ¿ya? Pues estaba a cargo. Quien desobedecía, ese ángel le mataba, ¿ya? Porque ya estaba a cargo, ¿ya? Como un mayordomo. Eso lo explica el Nuevo Testamento también. El mayordomo que quedó sin trabajo, él le mataba, ¿ya? Al padre no le agradan los sacrificios y todo eso, y que adoraban a otro. Hay que leer todo esto, ¿ya? Amós 5, 25 al 26, Salmo 50, 17 al 23, Salmo 40, del 6 al 2, 1 Samuel 15, verso 22 al 23. Y de fijo hay más versos, ¿ya? Jeremías y Isaías, si no me equivoco, también hablan de esto, ¿ya? Pero esto a profundidad lo veremos en otra parte, ¿ya? En otro video, ya que es un resumen para explicar el sacrificio válido, ¿ya? Para quitar el pecado, ¿ya? Al Padre no le agradan los sacrificios de animales. Leamos lo que está en pantalla y luego seguimos. De ahora vamos a leer Amós 5, del 25 al 27. Dice: ¿Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de Moloch y Kium, ídolos vuestros, y la estrella de vuestros dioses, que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahweh, cuyo nombre es el poderoso de los ejércitos. ¿Ya? ¿Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto, casa de Israel? Antes bien llevabais los tabernáculos de Moloch y Kium. ¿Ya? Salmo 50, del 7 al 23. Dice: Oye, pueblo mío, y te hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Yahweh, el poderoso tuyo.
No te reprenderé por tu sacrificio, ni por tu holocausto, que están delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todo el ave de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti. Salís al pueblo, ya, porque el pueblo sacrificaba y pensaba que así. Algunos pensaban que el padre comía, o el humo, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o beber sangre de macho cabrío? Sacrifica. ¿Qué hay que sacrificar realmente? Sacrifica a Yahweh alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré. ¿Ya? Sacrifica a Yahweh alabanza y paga tus votos o las promesas que le has hecho al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Yahweh, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Ya? Y tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con lo adúltero era tu parte. Tu boca metías en el mal, tu lengua compartía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidéis de Yahweh. No sea que os despedace, y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza, ¿qué son alabanzas? Canto. Me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Yahweh. ¿Ya? ¿Cuáles son los verdaderos sacrificios? El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino o se comporta según la ley, mostraré la salvación. ¿Ya? Ahora uno más claro. Salmo 40, verso 6. El rey de Israel profetizó y entendía esto más o menos, ¿ya? Pero dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, ¿ya? Holocausto y expiación no demandaste, sacrificio y ofrenda no te agradan, ¿ya? Y yo de comer carne de toro y de macho cabrío y su sangre, no, sacrificio y ofrenda no te agradan, al verdadero poderoso no le agrada. Pero dejó eso, como dije, porque sabía que el pueblo iba a pecar, ¿ya? Y para que ese ángel que estaba a cargo no los castigara o no los matara, tenía que ofrecerle animales, ¿ya? Y él perdonaba eso. Holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Justicia grande congregación, he aquí no refrenaré mis labios, Yahweh tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado fidelidad y salvación, no ocultaré mi misericordia y tu verdad en gran asamblea. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Quién pidió entonces para quién son los sacrificios? Para ese ángel, que sí se alimenta de humo, sí se alimenta de sangre. ¿Ya? Los demonios sí se alimentan de sangre. Por eso los brujos pactan con sangre. ¿Ya? Leamos esto. 1 Samuel 22, 15, 22, 23. Y Samuel dijo, complace a Yahweh, el profeta Samuel, ¿ya? Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se le obedezca en las palabras, ¿ya? Bueno, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en las víctimas de los animales con que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la ley, obviamente, que la grosura de los carneros, ¿ya? Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado a ti. Esto en el tema del rey, ¿ya? Pero obviamente se le habla a todo, porque dice
se complace Yahweh de tanto holocausto y tantas víctimas, o sea, tanta sangre de los animales, como en que se le obedezca la palabra de Yahweh. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Acá está diciendo claramente, si obedecían y no pecaban, no hay necesidad de sacrificio de animales, ¿ya? Y ese sacrificio era para ese ángel, ¿ya? Porque leímos en Salmo, sacrificio no te agrada, holocausto no has demandado, o sea, no pidió holocausto, ¿ya? Y en la fiesta en Levítico dejó animales para sacrificar, aptos para el sacrificio, ¿ya? Para ese ángel, ¿ya? Que estaba a cargo del pueblo, ¿ya? Pero al Padre realmente le gusta que se lo obedezca más que ofrecer animales de sacrificio, ¿ya? Vamos a seguir. Pero recuerden, al Padre no le agradan los holocaustos y los sacrificios de animal, más bien alabanza y cumplir sus votos o las promesas que se le hacen, le agrada mucho más que la sangre de las víctimas de los animales. Vamos a seguir, como ya leímos eso, de que al Padre no le agradan los sacrificios de animales, de lo mejor que se lo obedezca. Vamos a seguir. Vamos a seguir ahora. Dice, lo que quería que entendieran es que al Creador no le agradan sacrificios y holocaustos, más bien lo que el Creador desea realmente es que los humanos hagan arrepentimiento y den alabanza, ¿ya? Que son cantos básicamente, por su justicia y misericordia. Y dejen de provocarle a ir adorando imágenes u ángeles, ¿ya? Pues la gente, no sé si han escuchado, la gente católica, le piden a María y a todos los ángeles, ¿ya? Y le provocan ira, pero no son destruidos porque ahora están bajo la misericordia hasta que esa puerta se cierre y ya está por cerrarse, ¿ya? Gloria y alabanza que se merece. Inclusive los creyentes no pueden dejar de pecar, aunque lo intenten, ¿ya? Caen, pero se levanta. El justo cae 7 veces, pero se levanta, ¿ya? No como en la iglesia dice, no, la gente que es creyente no peca nunca, no. La gente creyente cae y se levanta. En tiempo del desierto o tiempo de los reyes, el pueblo de Israel debía ofrecer holocausto y sacrificio siempre. ¿Por qué? Por sus transgresiones, por sus iniquidades, pecado e inmundicia, ¿ya? Y también por pecado consciente e inconsciente, ¿ya? Porque había pecados que se hacían inconscientes, como se explica también cuando alguien mataba a otra persona por error, ¿ya? Como explican ahí, porque fueron dos a talar un árbol y se le salió el hacha y te lo terminó matando, ¿ya? También había algo para hacer en ese caso, pero no voy a hablar más de eso, ¿ya? Pecado consciente y consciente, ¿ya? Aquí iban incluidos pecados de impurezas sexuales, pecados de muerte, pecados de la lengua y todo tipo de pecados. Por eso había que ofrecer animales para el sacrificio. ¿Cómo se perdonaba el pecado o transgresión del pueblo de Israel en tiempo antiguo? Ofrecían un animal u otro animal apto para el sacrificio, ¿ya? Y el pecador colocaba las manos sobre el animal que moriría por él y confesaba todas sus faltas. Al sacrificar ese animal ya quedaba la deuda saldada y el animal moría por él. Ya, en resumen es eso, ¿ya? A diferencia de la fiesta, ya que el sacerdote ofrecía por todo el pueblo. Pero eso debía hacerse año tras año e incluso había sacrificios continuos que era todos los días, ¿ya? Pero más adelante vino Yahushua, el que vino hace 2000 años, ¿ya? Cumplió la ley, o lo que se conoce como Torah, escrita, mandamientos, estatutos y testimonios, ¿ya? Y entonces debía vivir para siempre, porque la escritura dice, el que cumple estos mandamientos, estatutos y testimonios, por ellos vivirá, ¿ya? Levítico 18, Proverbios 7, 2, Ezequiel 20 al 11. El que cumpla la ley por los mandamientos vivirá. Básicamente eso. Pero sabemos que le dieron muerte, ¿ya? Pero estaba profetizado que le matarían. Y el Evangelio dice que él se ofreció. Y las cartas también de los apóstoles, que él se ofreció como sacrificio. Una vez para siempre. ¿Ya? Para el Padre, no. El Padre no necesita de carne de animal y no se alimenta ni de sangre ni de humo.
porque ya he dicho ya, ese espíritu no tiene forma, el Padre. Más el ángel que se hacía pasar por el Padre sí tiene una forma, ya. Sino que se ofreció para sacrificio una sola vez para pagarle a ese ángel, ya que demandaba sacrificio y estaba a cargo del pueblo, así como los animales ponían los pecadores las manos sobre el animal y al matarlo eran perdonados, pues el animal moría por el pecador, ya. El animal cargaba el pecado del pecador, más o menos así, ya. Ponía la mano sobre el pecador, muy similar a lo que vino a hacer Yahushua. Sufrió sin merecerlo, tomó en los pecados de la gente, de la humanidad y obviamente de Israel, y al morir pagó por ello. ¿A quién pagó? A ese ángel que estaba a cargo del pueblo. Leamos todo lo que dije del animal, que el pecador ponía las manos sobre él y le perdonaba los pecados, y al morir ese animal se perdonaba la transgresión, ese ángel, ¿ya? Que estaba a cargo del pueblo, y como mayordomo. Y veamos lo que cumplió e hizo con su muerte Yahushua, que estaba profetizado su sacrificio. Lo del ángel a cargo del pueblo ya lo expliqué, así que no voy a explicar eso. Solo como las personas ponían la mano, el pecador ponía la mano sobre el animal y eran perdonados, ¿ya? Y se ve claramente lo que pasó con Yahushua, ¿ya? Cuando se lo tocaban y se salían las enfermedades y todo eso. Levítico 4, verso 13 al 27, Isaías 53, del 4 al 6, y Juanán 1, verso 29 al 30, Hebreos 10, Hebreos 7, del 1 al 26. Verso clave es el 15, ¿ya? Vamos a leer esto y luego vamos a ir. Ya vamos a leer Levítico 4, del verso 13 al 27, ¿ya? Para no decir de más, solo lo justo para no demorarnos tanto. Ya, del verso 13. Dice: Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego a que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, ¿ya? Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro, ¿ya? Ya, de ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. El sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Y aquella sangre pondrán sobre los cuernos del altar delante de Yahweh en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura o la grasa, y hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro como hizo con el, dice, y hará aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote de expiación por ello, y obtendrá perdón, ¿ya? O sea, degollaban a un becerro, la congregación, por el pecado de haber errado y que el pueblo no sabía, ofrecerán un becerro por expiación y pondrán la mano sobre él. Y luego le matarán. ¿Y qué consiguen cuando le matan? El sacerdote hará expiación por ello y obtendrán el perdón, ¿ya? Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, ¿ya? Y después dice: cuando un jefe pecare de hierro contra alguno de todos los mandamientos, lo mismo, de no hacer, y pecare, conociendo su pecado, presentará una ofrenda a un macho cabrío sin defecto, ¿ya? Cuando un jefe, ¿ya? Un líder, pondrá su mano en la cabeza del macho, pondrán sobre la cabeza del macho cabrío,
y degollarán en el lugar donde el macho cabrío es sin defecto. Y lo degollarán en el lugar donde el macho cabrío es sin defecto. Y pondrán la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollarán en un lugar donde se degolla el holocausto. ¿Ya? Lo mismo, solo que ahora alguien del pueblo o alguien de la congregación o alguien, un jefe ya, o un líder, pondrán la mano sobre el animal y luego lo degollarán. Y con eso conseguirán el perdón, ¿ya? Del pecado. Le traspasaron los pecados al animal y el animal moría por ello, básicamente eso, ¿ya? Y luego cuando el animal era muerto ya se obtenía el perdón. Pero debían hacerlo una y otra vez, día tras día, mes tras mes, año tras año, ¿ya? Y ahora quedó sin templo. ¿Cómo haría la expiación por pecado? Están inmundos. Básicamente no tienen cómo hacer, según la ley, no tienen cómo hacer los judíos la expiación de pecado. Si no está el templo. Ahora, lo que cumplió Yahushua, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. Más él herido por nuestras rebeliones. ¿Ya? Herido por nuestras rebeliones del pueblo y del mundo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya, el Padre mandó a Yahushua, él sanó, quitó las enfermedades, luego estaba limpio de la ley porque la cumplió entera, pero le mataron, y al morir él se llevó y pagó por todos los pecados de la humanidad, ¿ya? Pecado futuro, presente y pecado pasado, ¿ya? Así como el animal, el pecador ponía la mano sobre el animal y con esa expiación conseguía el perdón de pecado. Asimismo vino un ser humano, cumplió la ley y al morir pagó por los pecados, como él mismo se ofreció. Entonces ya la gente está limpia, pero no por sí, sino por el sacrificio que hubo hace 2000 años. Yohanan 1, 29 al 30. El siguiente día el bautista vio a Yahushua que venía a él y le dijo, le dijo, aquí, el bautista, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Ya, esa era su misión, quita el pecado del mundo. Este es el quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, ya, el Mesías divino. El Cordero que quita el pecado del mundo, ya, esa es su misión, ya. Al morir le pagó ese ángel. Y lo hebreo o la carta de los hebreos dice una vez para siempre. Ya no necesita un año, luego todo el pecado de nuevo, otro año ofrecer otro sacrificio, sino una vez para siempre. Y ese ángel que estaba encargado de la ley vio un hombre y la cumplió, su ley, y él la quebrantó. Ya, la ley que estaba encargado, él mató a alguien que él influenció a la gente para que matara al Mesías, a Yahushua, al Mesías sacerdote, pero había cumplido la ley. Y la ley dice: el que cumple este mandamiento vivirá por ello. ¿Ya? Entonces no iba a morir. Por eso el Mesías dijo en el Evangelio: si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Ya si él venía y no moría, quedaba solo. Él solo se salvaba y no iba a morir nunca. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces él murió y va a llevar mucho fruto. ¿Ya? El sacerdocio de Melquisedec. Leemos el verso 15, que es clave, que dije. Y esto es aún más manifiesto, ya. Según orden de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿Ya? Tú eres sacerdote para siempre según orden de Melquisedec. ¿Ya? Dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los de Aarón o Levita, debido a que por muerte no podían continuar. Mas este, o sea, el Mesías Yahushua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede todavía salvar
perpetuamente a los que en él los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿ya? Es el error de los cristianos, dicen, no, el Mesías que vino es el Padre mismo, no. Él es el intercesor, más la decisión el Padre la toma, pero él intercede. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes, que ofrecen primer sacrificio por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto se hizo una sola vez y para siempre, ofreciendo hacia sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Ya, básicamente eso. Vino Yahushua, cumplió la ley y se llevó los pecados al morir, ya. De toda la gente pagó a ese ángel por los pecados. No que eliminó el pecado y que ya no existe, la gente sigue pecando, ¿ya? Por eso sigue muriendo. Pero ya no tiene control ese ángel. Ese ángel quedó despedido del trabajo ya. Ya. Ahora tiene que haber otra manifestación ya. Porque vino el Mesías, venció el ángel que estaba encargado de la ley ya. Y el que acusaba y murió y ahora le pagó ya a ese ángel, así que ya no tiene poder sobre el pueblo, ¿ya? Pero esa gente sigue muriendo, ahora tiene que venir otra manifestación del Padre y tiene que vencer a la muerte, ¿ya? Para que se cumpla lo escrito. Oh muerte, yo soy tu muerte, ¿ya? Tiene que venir una persona a cumplir ciertas cosas, eh, morir y vencer a la muerte, ¿ya? Quitarle ese trabajo a la muerte y posteriormente traer la resurrección de los muertos, ¿ya? Que son justos, no lo impíos, ¿ya? Vamos a ir.